Y es que por su linaje noble diríamos que sería una mujer educada, fina, de principios, pero no, todo lo contrario. Asesinó a más de 650 personas, sobre todo a doncellas. Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un video más de la historia y el misterio. Me gusta muchísimo hacer estos videos porque disfruto bastante de la historia y también del misterio. Entonces me pongo a leer, a buscar datos curiosos y encuentro historias bastante interesantes que quiero llevarles. A partir de ahora será de forma más constante, como les había comentado en el video anterior. Así que espero que se suscriban, activen las notificaciones y también que me dejen sus comentarios. Hoy les voy a hablar de Elizabeth Bathory, la condesa y vampiresa, una mujer de verdad con una historia increíble. Dice la leyenda que Elizabeth Bathory era una mujer de gran belleza y apariencia delicada y frágil. Eso sí, muy obsesionada con el esoterismo, perteneciente a una de las familias húngaras más ricas de la época. De ahí su título, Condesa Elizabeth Bathory. Ella pasó a la historia por ser una de las mentes más perversas y sádicas de la historia, una crónica definitivamente oscura. Y es que por su linaje noble diríamos que sería una mujer educada, fina, de principios, pero no, todo lo contrario. Asesinó a más de 650 personas, sobre todo a doncellas. Entre sus fechorías, digamos, se encontraba realizar baños de sangre que, según ella creía, la mantendrían joven y bella por la eternidad. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en Hungría. Ella nació en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania. ¿Les suena el lugar? Entre sus parientes se encuentran poderosos personajes como un cardenal, varios príncipes y un primo que fue primer ministro de Hungría. También algunos bastante particulares, como un tío que se decía adoraba a Satanás, un hermano mayor cruel y adicto a la bebida, y por no mencionar también que era familiar de Vlad III. Su biografía dice que Bathory fue una mujer muy inteligente, educada en la política, las ciencias y las artes. Hablaba 4 idiomas y siempre mostró gran afición por la astronomía y la alquimia. La mayoría de los investigadores señalan que la endogamia practicada por los miembros de esta familia fue la culpable de los mezquinos instintos de la aristócrata. Se dice que cuando tenía 5 años ya sufría ataques de rabia intensos. Algunos médicos de la época los identifican como epilepsia. Con 11 años, ella ya se compromete para casarse con Ferenc Nadaski, de 26 años, hijo de otra familia húngara de la aristocracia. Un año después, y para ir tomando contacto con su nuevo clan, comienza a vivir en su castillo. Pero cumplidos los 13 años, se queda embarazada de uno de los sirvientes. Un escándalo total dentro de la aristocracia y la realeza. Debido a este incidente, dice su biografía, la recluyen en secreto en una remota fortaleza donde ella al final tiene un hijo. Tras el parto lo sacan del país y 2 años después ella contrae matrimonio con su prometido como si nada hubiera pasado. Esta noble húngara mantiene su propio apellido, algo muy raro en la época, mientras que su marido cambió el suyo. Al poco tiempo de casarse y durante largas temporadas, Elizabeth empezó a encontrarse muy sola en el castillo, ya que el conde, un general del ejército al que se le conocía como el Caballero Negro, tenía que acudir al campo de batalla de forma recurrente. Es entonces, en esos momentos de aburrimiento y soledad, que Elizabeth Bathory empieza a interesarse por algo muy particular, y es el esoterismo. Se empieza a rodear de brujos, hechiceros y alquimistas de la corte. Muchos de los hechizos, por decirlo así, con los que Elizabeth Bathory se deslumbraba tenían que ver con la tortura, y como parte de este
sin justificarlo aburrimiento, ella empieza a ponerlos en práctica. Tenía torturas preferidas como introducir agujas finas debajo de las uñas de sus sirvientas, dar llaves o monedas al rojo vivo para quemar las manos de las doncellas o tirarlas a la nieve para después echarles agua fría hasta verlas morir congeladas. Era así como Elizabeth Bathory se entretenía, metiendo agujas finas en las uñas de sus sirvientas, poniéndoles metal caliente en sus manos, tirarlas a la nieve y después tirarles más agua helada para ver a sus doncellas morir congeladas. Pese a que se veía poco con su marido, tuvo varios hijos. La primera de ellas, Ana, después tuvo 3 más: Úrsula, Caterina y por último Pablo. Llama la atención en su biografía que siempre en sus cartas a sus familiares se muestra como una muy buena esposa, digamos, dentro de lo que en ese momento se consideraba, y también una muy buena madre, muy amorosa, llena de cuidados, con muchos afectos y detalles a sus seres más queridos. El 4 de enero de 1604, el caballero negro de Hungría, el esposo de Elizabeth Bathory, murió de una enfermedad súbita durante una de las batallas. Ella se quedó viuda con tan solo 44 años. Y ahí inician sus verdaderas atrocidades. Elizabeth Bathory está un día por el pueblo y ve a una mujer anciana. Se burla de ella, de sus arrugas, y esta anciana la maldice y le dice: dentro de poco serás tan vieja y te verás como yo. Obvio, iba a pasar en algún momento de la vida. Lo primero que hace Elizabeth después de esto es que llega a su castillo y expulsa a su suegra, a la mamá de su difunto esposo y también a todos sus parientes. Después manda encerrar en los sótanos a las muchachas más jóvenes y bellas que trabajaban en el castillo. La primera víctima de Elizabeth Bathory vivió un tormento horrible. Era una joven doncella a la que ella obligó a sentarse en una parrilla al rojo vivo, de donde la levantaron 2 horas después, completamente quemada. Con el paso de los años, esta mujer fue viendo cómo su belleza se iba degradando poco a poco y, preocupada por su futuro y por aquella maldición, le pide consejo a una de sus nodrizas. Esta le explica que el poder de la sangre y de los sacrificios humanos daba muy buenos resultados y le sugiere darse baños de sangre. Un día, una joven sirvienta estaba peinando a Elizabeth Bathory y tuvo la mala suerte de jalarle el pelo. La noble, en un ataque de rabia, le dio una bofetada e incluso la hizo sangrar. Esta sangre que le quedó en la mano a Elizabeth Bathory, ella empezó a ver que esa parte como que lucía más bonita que el resto de su piel. Entonces empezó a esparcir cada vez más sangre por su cuerpo y así fue como se le ocurrió una idea terrible. Justamente en el sótano del castillo mandó a construir una cámara. Durante 12 años ella y sus secuaces se encargaron de rastrear en la región a todas las jóvenes bellas. Algunas de ellas huyendo del hambre, aceptaban irse al castillo y no tenían ni idea de lo que en realidad les iba a pasar. En una ocasión Elizabeth Bathory estuvo bastante enferma y estaba en cama. Mandó a llamar a una de sus doncellas y cuando la joven llegó se le abalanzó, se le tiró, la mordió en la mejilla, le arrancó parte del rostro a mordiscos y dice que con esto se curó. Poco tiempo después, y obviamente cuando ya llevaban cientos de víctimas, empezaron a extenderse los rumores por todo el pueblo porque algo raro sucedía al interior del castillo. Y es que claramente no era para menos. Llegó el momento en el que ocultar estos cientos de cadáveres procedentes de tan macabros asesinatos se convirtió en un gran problema. Aparte, el olor era insoportable para las personas que se acercaban al castillo. El 30 de diciembre de 1610, el conde Turso y sus hombres entraron al castillo de Cachtice. Lo primero que ven es una criada en el cepo del patio y en estado agónico tras recibir una paliza en la que le habían fracturado todos los huesos de la ingle. Ya en el interior encuentran a una joven desangrada en el salón y a otra que estaba viva aún con el cuerpo agujereado.
En la mazmorra descubren una docena que todavía respiraban, algunas de las cuales fueron perforadas y cortadas durante las últimas semanas, y desenterraron alrededor de 50 cadáveres. También hallaron toneladas de ceniza por todas partes, usados para recoger la sangre que se vertía de forma tan abundante en el lugar. Mientras tanto, la condesa y algunos brujos fueron sorprendidos en medio de uno de sus rituales de sangre. La detención se produjo de forma inmediata y fueron de una vez enviados a prisión. Al contrario de lo que podemos imaginar después de un recuento tan horrible de tantas muertes, más de 650, el juicio contra Elizabeth Bathory nunca se realizó. Algunos dicen que su primo Turso, justamente el que les comenté que llegó al castillo, llegó a un acuerdo con el rey para impedir que la condesa pasara por ese mal trago y evitar con ello ensuciar el nombre de la familia. Otros creen que un hechizo de ella fue lo que la liberó del proceso. Sin embargo, sus cómplices no se salvaron y fueron ejecutados de forma cruel. Se les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo y después terminaron ardiendo vivos en la hoguera. En cuanto a Elizabeth, pese a haber escapado del verdugo, no salió inmune de su causa. Como expiación a sus crímenes, fue condenada a prisión perpetua y a ser encerrada en el castillo de Say, con tan solo una diminuta rendija por la que le daban comida y agua. Murió algunos años más tarde, cuando tenía 54 años. Es una historia de verdad de terror. Es la historia y el misterio de Elizabeth Bathory, la condesa vampiresa. Déjenme sus opiniones en los comentarios sobre este particular personaje de la historia. Y también espero que se suscriban y activen las notificaciones. Nos vemos muy pronto.